calor se difunde depende de lo siguiente. Depende de cuánta diferencia haya entre las temperaturas en los extremos de la pared. La temperatura de los extremos de la pared. O sea, si la diferencia de temperaturas es muy grande, la mayor es la velocidad. Si la diferencia de temperatura es muy pequeñita, baja es la velocidad. Es como una fuerza impulsora. Pero no solamente eso, depende del área que tiene que atravesar el calor. Y cuando nos decimos área nos referimos a todo esto, el área a través de la cual el calor se difunde. Depende del área. También depende del espesor. Pared delgada, alto, pared ancha, bajo. Por eso es que esto va en el denominador. Es inversamente proporcional. Pero lo más importante es que depende de una propiedad del material. Lo que dije hace un rato. Si tenemos una pared metálica, la velocidad salta. Si tenemos una pared de madera, la velocidad es baja. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso qué significa? ¿Qué propiedad es esa? Esa propiedad se llama la conductividad térmica. ¿Correcto? Entonces aquí nos queda una ecuación que nos sirve para evaluar o la velocidad de transferencia de calor o la caída de temperatura o la diferencia de temperatura entre los extremos de una pared. Entonces, T y C y TF son las temperaturas en los extremos de la pared. Delta X es el espesor. A es el área a través de la cual el calor se difunde. Por ejemplo, se entiende que toda la pared, que toda la superficie posterior está a la misma temperatura. Y estamos viendo que nuestro modelo es unidimensional, es decir, que la transferencia de calor se difunde solo en ese sentido. En las puntas esto no es cierto. Nuestro modelo fracasa si es que las quitamos en las puntas, donde se distorsiona y ya no se queda radial. Ese caso no lo vamos a estudiar, solamente vamos a resolver el modelo unidimensional. Significa unidimensional que el calor se difunde en una sola dirección. Es proporcional a la diferencia de temperaturas entre los extremos de la pared. Es directamente proporcional al área. O sea, tiene esta pared, tiene esta área. Es directamente proporcional a una propiedad que se llama la conductividad térmica. Y es inversamente proporcional al espesor de la pared. Eso era. Decía que con esta ecuación, mira, yo puedo preguntarte acá, te puedo preguntar por la velocidad de transferencia de calor, te puedo preguntar por cuál es la diferencia de temperaturas en estos extremos, si te doy el resto, o podría preguntarte cuál es el espesor de la pared o del aislamiento, ¿no? Pueden varias preguntas desarrollarse o resolverse con esa ecuación, siempre que tengamos los datos apropiados. La conducción, entonces, se suele dar en sólidos. Es más importante en sólidos, en cuerpos sólidos, no en gases, que también existe, pero es con menos frecuencia y, sobre todo, con menos importancia y valor. Las sustancias, como dije, tienen como propiedad la conductividad, y solamente para mostrarles
el concepto, la idea. Acá tienen ustedes un listado de materiales que tienen diferente conductividad, miren, ¿no? La madera, la lana, filtro de lana, hierro de lana, ladrillo. Acá está en cambio el cobre, altísimo buen conductor del calor y de la electricidad, ¿no? Tiene una alta conductividad. ¿Y en qué unidades estamos viendo que se da la conductividad? Estamos viendo que se da en watts, metros y grados Celsius, o podemos encontrarlo de esta manera y es lo mismo, porque estamos aplicando a una diferencia en minutos. Esto sería, podría ser por cierto estos 5 y estos 6. Ese es el área. Con espesor de 30 centímetros y conductividad térmica igual a 0.69 en la conductividad del ladrillo, de ese ladrillo. Se mantiene a 5 y 20 respectivamente. Determine la velocidad de transferencia de calor a través del muro, ¿no? Determine la transferencia de calor a través del muro. Lo que estamos midiendo es cuánto calor se desprende, cuánto calor atraviesa o sale por esta área. Esto es lo que estamos midiendo. Viene por acá el calor y se difunde. Viene de 20 y llega hasta 5 y se sigue difundiendo. Eso es lo que estamos analizando. Bueno, sí. Comienza en 20 acá en el extremo y termina en 5. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad con la que el calor se difunde? Aplicamos esa fórmula, ¿cierto? Sabiendo que el área a través de la cual el calor se está difundiendo es 30 metros al cuadrado. Entonces decimos, conductividad área, diferencia de temperatura. Siempre ponemos caliente y frío. El sentido me lo está dando físicamente cuál es la temperatura mayor y cuál es la menor. Va de esta manera. Si 20 estuviera acá y 5 acá, el calor iría de esta manera. De mayor a menor. El espesor debe ir en metros. Si ustedes se fijan, acá no creo que tenga complicación en unidades para nada, todo se trabaja en el SI. Y entonces, el resultado me va a salir watts. ¿Qué cosa es el watt? Joule sobre segundo, ¿no? ¿Me ayudan con una calculadora? ¿Cuánto? 13. Entonces se va y se va. ¿Cuánto? 1035. 1035 watts. Significa que se difunde 1035 joules cada segundo. Eso es lo que significa. Cada segundo están pasando por esa pared, están saliendo 1035 joules. ¿Correcto? Muy bien. En realidad, las paredes suelen ser un conjunto de materiales, generalmente no son de un solo material. Por ejemplo, esta pared que tenemos acá tiene ladrillo, tiene cemento, ¿cierto? Tiene un tarrajeo, tiene yeso, tiene pintura. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos más de una pared? Vamos a ver
cómo abordamos ese tipo de problema, cómo lo calculamos, cómo calculamos la transferencia de calor. ¿Sí? ¿Todavía está copiando? A ver. Porque eso ya no sería un modelo unidimensional. Estaríamos diciendo que se difunde por acá y por acá, ya no es un modelo unidimensional. Todavía menos en las esquinas. Claro, en las esquinas suele difundirse, ya se distorsiona y entonces ya no es una sola dimensión, sino se va por aquí o por aquí. Pero nuestra educación aplica considerando que el calor se difunde a través de toda esa área de manera longitudinal, en una sola dimensión atravesando el calor. ¿Qué pasa si tenemos ahora paredes planas en serie? Digámoslo de esta forma. Voy a exagerar diciendo que esta es una pared, esta es otra pared y bueno, la siguiente es otra pared con otro. Y entonces, ¿cómo abordamos este problema en el que tenemos materiales, cada uno con su propia conductividad? Una pared con su propio espesor. Material A, material B y material C. Y se conoce la temperatura en este extremo, porque como ustedes comprenderán, es más fácil medir la temperatura de los extremos de una pared compuesta. Cuando se quiere medir temperaturas de la interfaz, hay que colocar elementos apropiados que puedan medir esa temperatura. Si este es caliente y este es frío, lógicamente ya sabemos que el calor se difunde en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular en un intermedio? Entonces decía, el calor, el flujo de calor, lo vamos a calcular con algo parecido a esa ecuación, porque ese es el principio, pero no va a ser igual. Aquí lo que vamos a abordar es resistencias. Vamos a ver como si esto fuese, en el que ustedes han estudiado algo de electricidad física, y veríamos esto como un conjunto de resistencias. Entonces, esta pared ofrece una resistencia al paso del calor. Esta pared ofrece otra resistencia al paso del calor. Por último, esta pared ofrece otra resistencia. Si aquí la temperatura es la más alta y aquí es la más baja, entonces aquí tenemos una resistencia A, una resistencia B y una resistencia C. Y si hacemos una analogía, entonces, si la transferencia de calor, ¿no?, es similar a la intensidad de corriente, nosotros tenemos que la intensidad es el voltaje entre la resistencia. Y entonces tendríamos lo siguiente: el flujo de calor o la velocidad es proporcional al voltaje, que es una fuerza impulsora. ¿Cuál es la fuerza impulsora en la transferencia de calor? La diferencia de temperaturas. Esa es la fuerza impulsora. Y la resistencia es todo lo demás en la ecuación. La resistencia es A, la resistencia es K, la resistencia es delta de X, puestas matemáticamente de manera organizada, como lo vamos a ver.
Y aquí yo lo que tengo que hacer es la sumatoria de la resistencia. Por tanto, aquí es importante que aprendan qué cosa es una resistencia térmica. Aquí se llama una resistencia térmica. La resistencia térmica por conducción surge esta ecuación de reordenar los términos de nuestra ecuación de Fourier. Es decir, esta ecuación la voy a poner de esta manera. La ecuación de Fourier la voy a poner de esta manera. ¿Qué cosa he hecho? Algebraicamente, este producto que estaba en el numerador lo he puesto en el denominador del denominador. Esto se llama resistencia térmica. ¿Correcto? Esto se llama resistencia térmica. Resistencia térmica por conducción. Se llama resistencia porque obedece, o mejor dicho, significa una cantidad que se opone al paso del calor. Se opone al paso del calor el espesor. Se opone al paso del calor la conductividad. Si este valor es alto, ¿no es cierto? Esta cantidad es bajita. Hay una resistencia muy chiquita en los metales, porque K es alto. Si el espesor es alto también, si es muy grande, ¿no es cierto? Quiere decir que la resistencia es grande también. Y ahí están todos los casos, si uno los analiza, teniendo en cuenta espesor y conductividad. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es, buenas noches, resistencia. La puerta la saludemos. ¿Sí? A ver, resistencia lo ubicamos para cada caso y sumamos. Y la resistencia tiene esa forma. Miren qué caso. Entonces, vamos a copiar esa parte y resolvemos un ejercicio en el que tenemos más de una pared. Resistencia de con Resistencia térmica por conducción. Resistencia térmica por conducción. Es esto. Y lo que quise aquí es volver a regresar a lo que dije acá. El calor es directamente proporcional a la fuerza impulsora, que significa la diferencia de temperatura, e inversamente proporcional a la resistencia térmica. Se construye con una plancha interna de 12 milímetros de madera de pino, nos dan su conductividad. Una plancha intermedia de 100 milímetros de corcho prensado y una plancha externa de 75 milímetros de concreto. Es decir, una pared tiene 3 partes. Esa es la pared que tiene 3 partes y que yo estoy tomando aquí para hacer el análisis, ¿no? La pared está formada por estos 3 materiales. Lo que yo he tomado es, este dibujo corresponde a esa pared, a una pared que está formada. En el interior, esta parte da al interior, el interior está a menos 20 y el exterior está a 27. Pero la pared es compuesta, ¿no?, por pino, corcho y concreto. ¿Cuál es el mayor aislante acá? ¿Cuál es el material más aislante? Corcho. Que al colocarlo lo que hemos hecho es reducir el calor. Reducirlo. Concreto. Estamos hablando del corcho. El corcho, el concreto y el pino. Muy bien. ¿Está entendido? Lo que vamos a aplicar lógicamente es esto.
¿Con qué velocidad se difunde el calor? Tenemos tres resistencias. Cada una de ellas es una resistencia térmica. Y vamos a evaluar cada resistencia y luego reemplazamos y calculamos el calor. Ahora, el resultado, la respuesta que pide el problema, es watts por metro al cuadrado. Quiere decir que toma un metro cuadrado de la pared y se acabó el asunto. Entonces, el área va a ser un metro al cuadrado. Y el área es la misma para todas las paredes. Entonces, resistencia número 1, o sea, del pino, tenemos el espesor, 0.012 metros. La conductividad, y el área. ¿Pero ese 0.012 de dónde salió? ¿Cómo? ¿Ese 0.012 de dónde salió? Es 12 milímetros. Ah, Este es los espesores. Ah, ok, lo he puesto en ya. También lo he puesto en 3. Está interesando, y al colocar esa plancha lo que estamos necesitando es que entre más calor. Porque si entra más calor, el sistema de refrigeración tiene que trabajar más, tiene que extraer más calor para mantener el cuarto a menos 20. Y entonces colocamos nuestra diferencia de temperatura y la suma de las resistencias. Una diferencia en Kelvin y los mismos precios. El ingreso de calor a través de las paredes por metro al cuadrado. Si quisiéramos calcular por todo el recinto, por todas las paredes, tendríamos que multiplicar, ¿no es cierto?, por el área total. Y tendríamos calculado el calor. Esto en realidad es por metro cuadrado de paredes. Entonces, la conducción se da a través de sólidos, debido a que en los sólidos las moléculas están pegaditas y a través de la vibración de las moléculas, fuerzas intermoleculares, como ustedes estudiaron en química,
entonces se transmite la energía. Aquí es un gráfico que les da quiénes son los que tienen más alta conductividad, por eso las sustancias que tienen no conductividad. Por otro lado, fíjense que aquí he sido bien clara, a menos yo creo, de que la temperatura se toma en las superficies, ¿no? Ahora, una pregunta importante sería la siguiente: ¿cuál es la temperatura aquí en la interfase, ¿no? Corcho-concreto? ¿Cuál es la temperatura en la interfase corcho-concreto? Para poder resolver esta pregunta es necesario que ustedes entiendan totalmente lo que voy a decir a continuación. Fíjense, este flujo de calor es como la intensidad de corriente, que depende del voltaje y de la resistencia, pero que es el mismo a lo largo de todas las resistencias. Es decir, la velocidad de calor es la misma. Es un solo valor que hemos calculado a través del pino, a través del corcho, a través del concreto. No es que se suma, lo que se suma son las resistencias. Lo que se mantiene constante es la velocidad de calor, y tiene que ser así, porque de lo contrario ya el modelo no sería en estado estable tridimensional. Si entra 10 kilojoules en esta pared, tienen que estar saliendo 10 kilojoules, porque de lo contrario la temperatura cambiaría con el tiempo, y en ese modelo no estamos, porque eso requeriría ecuaciones diferenciales. No estamos en el estudio de hornos o calentadores cuando se están cambiando con el tiempo. Estamos estudiando solamente una transferencia de calor que es constante con el tiempo o en el tiempo. Entonces, todo esto que he dicho significa que puedo decir: elijo ahora esta pared voy a elegir, porque quiero calcular la temperatura en este punto, y tengo la temperatura en ese punto. Entonces vamos a calcular. Okay. Porque tengo solo esta resistencia. Entonces digo, el flujo de calor es igual a TI. No, está viniendo el calor en este sentido. Así, de esta manera. Entonces pongo 27 menos TI. ¿Cuánto era esta resistencia? Acá lo tengo. Resistencia del concreto. 0.0802. Y Q es 19.31. Resolviendo esta ecuación, que voy a hallar la temperatura en la interfaz. Acá. Si desearía, podría hacerlo acá también, ¿no? De esta manera obtenemos la temperatura en la interfaz. Entonces, para cuando tenemos estas resistencias en serie, esto es lo importante. El calor se difunde con la misma velocidad a través de cualquier resistencia. Eso es lo que debe quedar claro en ustedes para que puedan resolver cualquier problema de pared en serie. ¿Ya? Vamos a ver cuántos tenemos. La temperatura va disminuyendo.